Hola, muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Christopher Lynch. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, estudiante de computación. El tema de hoy directamente es el método de respaldo en lo que es el programa Oracle. Bueno, el ingeniero directamente encargado es Ricardo Naranjo. Bueno, vamos a comenzar. En la unidad de aprendizaje directamente vamos a tratar sobre el respaldo y la recuperación. En este caso, el respaldo y la recuperación tienen objetivos generales y objetivos específicos. Uno de los objetivos generales es realizar directamente el respaldo y la ejecución de una base de datos, que es lo más importante en lo que es en Oracle, ¿verdad? En objetivos específicos directamente se lo realizaría en diferentes tipos de respaldos utilizados como comando export y al realizar la recuperación directamente podemos usarlo en comando import. En export directamente el archivo binario está en formato utilitario import de Oracle, ¿verdad? Bueno, esto sería el detalle de directamente de bueno, vamos a exportar. Existen varios modos directamente en que podemos exportar lo que son los documentos, archivos o algunas tablas que tengamos lo que es en Oracle directamente. Existen dos modos de exportar, con el diálogo interactivo y con líneas de comandos directamente. Para abrir el diálogo interactivo se utiliza el archivo x.exe directamente para asignarlo a lo que es el formato que está el archivo, ¿verdad? En este archivo se encuentran las carpetas que son ejecutables en bin, ¿verdad? Si, bueno, por ejemplo, si la variable path está bien, eso podrá acceder desde dos posiciones. En el caso de que tenga que ubicarse en la ruta que se vaya a ejecutar en ese momento. Bueno, entre array, bueno, esto sería lo que es array fetch buffet size, o sea, el tamaño directamente de la memoria que se desea reservar para realizar el export directamente. Bueno, en este caso nos está dando en kilobytes, ¿verdad? Bueno, mientras sea mayor lo que lo que es el tamaño es mejor, ya que directamente no afecta en ningún momento el tamaño de la memoria que sería, bueno, que tenga ahí disponible en ese momento en Oracle. Siempre tomará ese tamaño de hasta donde pueda llegar lo que es el sistema, ¿verdad? En export archivo, ¿verdad? En expand.dmd, en este caso significa que bueno, sería la ruta en la que se va a asignar el archivo. Por ejemplo, ahí nos indica que por el defecto del nombre del archivo y la ruta que se guardará, sería en xp.exe, el que indicamos en la parte superior del video. En este caso, un ejemplo sería directamente si corre desde la unidad C del disco, ¿verdad? En este caso, los documentos, documents and settings, bueno, la dirección de Ricardo, y no se olviden el XP, que es la dirección directamente donde se guardará esa ruta. Y se indicarán cómo guardan de ruta, simplemente se coloca unas comillas. Bueno, se coloca sin comillas, perdón, para directamente eh, bueno, cambiarlo de ruta. Vamos a darle otro ejemplo. Export field, dos puntos, punto slash x dat punto dmp. No se olviden de lo que es la dirección de donde va a estar dirigido lo que es el archivo. Van directamente a donde va a ir exportado el archivo. En el otro sería en la unidad C asimismo slash exports slash ricardo.2
.dmp, que es la dirección que se asigna directamente a la máquina. Bueno, en este caso podemos también comprimir las versiones. Uno de los parámetros sería más, bueno, que se amplíe, sería más amplio en usarlo lo que es la opción compress, que es igual a i. La mayoría de personas entienden mal, porque en este caso Oracle genera archivos de exportación en el cual contiene tablas, scripts de creación, bueno, sería de creación índice. Por ejemplo, en complex, si los colocamos en negativo, o sea, en n, o sea, en este caso sería la negación. La cláusula store permanecerá directamente inactiva hasta cuando ya le autoricemos en colocando lo que es la letra Y, o sería combinado con la yes, no hay problema. La clausura strong, la tabla sería alterada, perdón, para reflejar lo que es el extent al importar lo que se desea realizar. Bueno, en este caso le voy a mostrar en mi máquina. Bueno, a continuación con la tabla de base de datos directamente le vamos a indicar al sistema que vamos a exportar lo que es la tabla, ¿verdad? En este caso nos entramos, ¿verdad? Directamente, y bueno, en este caso les explico mediante podría ser un video de un compañero, porque mi máquina no soporta ningún tipo de procedimientos, ya que está full y no la he formateado, porque la pienso formatear al momento de finalizar lo que es el tema de este semestre, ¿verdad? Aquí lo que realizó mi compañero es indicar el export que vamos a realizar directamente de tabla de base de datos, ¿verdad? En el caso de la en el caso de la segunda opción que se le está indicando aquí estaría indicándole en la base de datos que es as, ¿verdad? Y directamente sería que indiquemos el tamaño, ¿verdad? El tamaño que se le esté indicando aquí en el ejercicio. Bueno, aquí indicamos la dirección. En este caso lo vamos a poner en la carpeta que mi compañero indicó, que es está en el disco C directamente en database slash. Mi compañero le puso directamente el nombre ejemplo tabla, ¿verdad? Entonces no se olviden de poner la dirección, que es DMP. Luego sacamos la base de datos entera, que eso lo está indicando mi compañero. Bueno, en la parte de aquí es lo que nos está indicando, ¿verdad? Exportar permisos, sí, directamente. De base de datos de tabla también, lo que nos está pidiendo. Comprimir extensiones. Directamente nos te indica que no. ¿Por qué? Porque después puede sufrir algún cambio en el sistema. Entonces por eso en este caso le ponemos no. De ahí nos está exportando toda la base de datos, ¿sí? Entonces para que igual puedan validarlo. Esa es aquí está todo lo que es la exportada. En la parte de acá, ¿verdad? El export de la tabla y el system es lo que mi compañero había realizado anteriormente en un ejemplo, pero aquí en este caso lo van a realizar más luego.
Bueno, este es el tamaño que va incrementándose en lo que es en la base de datos. Bueno, aquí dejemos que termine de exportar. Y aquí está lo que es el documento, que son 185.860, en lo que es el tamaño de toda la exportación de la base de datos. Toda la exportación de la base de datos. Bueno, ahora vamos a realizar otro export. Y el tamaño, no se olviden, el tamaño es directamente el almacenamiento. Y vamos a la dirección de donde está la tabla en este caso. Bueno, el sistema export sería más system.dmp, la dirección directamente, no se olviden. Ese es el export 2, que vamos a aportar la segunda base de datos entera. Asimismo, exportar permisos, exportar la tabla, y comprimir lo que es las extensiones. Así nuevamente la vamos a poner no, para no tener ningún tipo de inconvenientes en la tabla, ¿verdad? Bueno, ahí se le da enter y ahí se ponemos el otro usuario del sistema. Y ahí se comienza a exportar todo el usuario system, exactamente. En este caso se exporta y ahí sale lo que es el otra tabla, se podría decir, del sistema. De ahí nos está indicando todo el proceso que se realizó. Y realmente le funcionó al compañero. Entonces está todo correcto. Bueno, en este caso, bueno, volvemos al PDF directamente. En lo que el ejemplo anterior ya habíamos exportado toda la base de datos, exportado las definiciones de tal space, exportado los perfiles, exportado directamente la definición de usuario, todo lo que es la exportación de roles, ¿verdad? En este caso, estas son las tablas exportadas las visitas, operaciones, todo tipo de exportaciones. Bueno, estos son los que son métodos de usuarios, el usuario y la contraseña directamente para exportar en el file, en la carpeta, son lo que le habíamos puesto asignada a la dirección del disco, que es C, y en la dirección que es DMP, lo que les indiqué, que no se tendrían que confundir o algo por el estilo, ya que esa es la dirección asignada directamente, ¿verdad? Bueno, Grant indica la tabla de objetos Grant, la creación de estándares, ¿verdad? Indica export, string environment, o sea, las tablas del export, de las carpetas de las tablas de export. Entonces todo eso se exportó. En este caso serían las tablas directamente recomplete, lo que es también todo record, indica lo que es incrementar export en el sistema de la tabla, directamente estadísticas, en este caso las opciones que estiman las computadoras, eso es lo que él indicaba, lo que era el tipo del tamaño. En este caso, estos son los modos de exportar. En esto puede exportar en uno de tres modos, dependiendo del usuario. ¿Qué quiere decir? Que se exportan los datos y en estas opciones están seleccionadas. En este caso existen
tres modos de exportación, que son Full Database y el User, y también es Table. Aunque los tres normalmente tienen modalidades de operación, pero no solo son modos diferentes. En este caso directamente son exportaciones que tienen sus niveles. En este caso un usuario podría exportar ciertas tablas y por supuesto en estas tres exportaciones o las exportaciones que se den en el caso, todos los usuarios pueden exportar en modo user y tabla y table. En este caso solo los usuarios de Rolex X su guión full su guión database, en este caso pueden exportar la base de datos completa. En este caso este es el comando que nos dan para exportar eh, lo que es el rol en este caso, ¿verdad? Ya, en este caso el user model en Owner que se utilizan aquí en el Oracle, que es over list, y en la table model, que es la table en table list, ¿verdad? Full database en model que utilizamos ahora para ejecutar lo que es el comando se lo utiliza con la letra Y en este caso, lo que realizamos hace un rato, ¿verdad? Bueno, los métodos de respaldos y de recuperación. Directamente existen varios tipos de respaldo para la información. En este caso no existe un método que sea más óptimo, ya que todas las organizaciones, en este caso debido a los factores, debido a que son los factores que inciden y que se deben evaluar y determinar el cálculo mejor procedimiento para, en este caso, el escenario de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen muchos métodos, pero sí, siempre existe algo óptimo, en este caso, para que pueda recuperarse favorablemente y en este caso no perder ningún tipo de recurso. Ya. Aquí en cada método de respaldo cumple funciones definidas. Es por ello que en este caso se debe conocer bien las bases de datos. En la carga, bueno, en las cargas transaccional y criticidad en la información sobre otros para determinar el tipo de respaldo que se necesita en cada organización. O sea, necesitamos en cada método una definición siempre que tiene que ser definida para que en este caso se pueda conocer la base de datos muy bien y no tener ningún tipo de esas desorganización en el momento de realizar realizar este método de respaldo, ¿verdad? En este caso el export e import. La selectividad muy alta se puede respaldar desde la tabla de la base de datos, que ahí está toda la información almacenada en ella, lo que realizamos hace un minuto. Vimos el tamaño y vimos directamente, bueno, podemos ver el peso de los archivos, en este caso si se desea, y se puede guardar únicamente en estructura de objetos. Esta misma directamente se bueno, tiene una selectividad que funciona al restaurar la información posteriormente desde el backup. Bueno, en la portabilidad, un archivo de export puede ser exportado de y desde cualquier sistema operativo que en este caso que soporte Oracle 7 o superior, ya que en este caso ser importado y en este puede ser cualquier sistema directamente como lo está indicando, cualquier sistema operativo que soporte Oracle o superior, ya que para un poco inferior de que no soporte
puede ser muy difícil que le pueda exportar todo los documentos o los archivos, o en este caso se le vaya a poner pesado o se le congestione la máquina, o no le dé ningún resultado en este caso. Bueno, en este caso el tamaño de tiempos son impredecibles. Como ustedes vieron, el tamaño del export fue algo rápido, pero en el full sí se demora un poco, ya que en este caso el tamaño en que dura lo que es el export de los documentos o el export de lo que estemos realizando en este caso, ¿verdad? Aquí como nos indica, el tamaño y tiempo es impredecible. Es muy difícil predecir el tamaño que tendrá el archivo export, al igual que el tiempo que durará el mismo. O en su defecto, el import directamente puede que se requiera pasar todos los archivos export a importar solo una parte debido al recorrido secuencial de la parte del import. En este caso, si el objetivo está al comienzo del archivo, se detiene pues después de importarlo. Pero si está al final de recorrer todo el archivo para recuperarlo, solo ese o esos objetos directamente se respaldarían en este caso, ¿verdad? Para que igual esto es un proceso de que no sabemos el tiempo de que se vaya a demorar. En este caso, los respaldos en frío en Cold Backup es un método de respaldo muy restrictivo, y en este caso debe hacerse únicamente cuando la base de datos está cerrada, y es útil en el evento de pérdida total de la base de datos, que ya lo realizamos. Una de las ventajas de respaldo en frío directamente la consistencia de los datos está garantizada, ya que en este caso no se da el caso. Bueno, en este caso la consistencia de datos está garantizada. No se da el caso de que los datos de respaldos estén siendo utilizados por algún usuario, que por ellos no pueden acceder a la base de datos. O sea, directamente la base de datos tiene que estar respaldada y tiene que estar usado por algún o tiene que estar vinculados con algún usuario para que en este caso no puedan acceder cualquier tipo de usuario a esa base de datos, ¿sí? Esa sería una de las ventajas que se le está dando en el respaldo en frío. Bueno, el respaldo en frío en cont continuación directamente es todo incluido. En este tipo de respaldo incluye todas las data files, los control files y los log files. No hay disponibilidad en que la tabla o la vista no puede en el backup. Directamente el espacio en que ocupa es conocido además en el tiempo y de respaldo y recuperación, que es predecible. Directamente es como en la parte de arriba que le indicaba, que tiene un tiempo aproximado, pero no, en este caso sí tiene como un tiempo calculado para que nos arroje algún tipo, bueno, el tipo de respaldo que nosotros estemos buscando. Bueno, en la continuación, la otra, bueno, en este caso sería una de las desventajas que nos indica, nada excluido. Esto se convierte en una desventaja cuando no se desea restaurar toda la información, sino algo específico. En este caso, aquí no se permiten hacer respaldos ni restauraciones parciales. Es decir, que si se respalda todo o no se respalda nada directamente, y se restaura todo o no se restaura nada. Entonces no se puede coger, como decir, una parte para respaldar y la otra no, porque como indicaba,
Directamente si el respaldo está al comienzo, entonces puede que lo respalde, pero si ustedes el respaldo está al último y solo respaldamos, como decir, la primera parte, entonces no habría ningún tipo de respaldo. Esa sería la desventaja de utilizar el respaldo en frío. Bueno, la generación de un backup, ¿verdad? En este tipo de respaldo, todos los archivos de base de datos habiendo sido esta baja, habiendo sido esta bajada en forma normal, los dispositivos se copian en este tipo de respaldo, generando las siguientes búsquedas. Directamente la búsqueda sería todos los archivos de base de datos, select status, enable bits, name from bits, signo de dólar, data file, todos los archivos del control sería select asterisco from v su guión, signo de dólar, control file. En los casos de registro directamente de construcción en línea, select status member from v su guión log file. Bueno, en este caso además se debe respaldar los archivos con la dirección init.ora y spyfile.ora. Bueno, lo siguiente sería en la generación de call backup. Bueno, la seguimos en continuación. Para estos respaldos se requiere una utiliria del sistema operativo, tal como TAR, CP, CPIO, etcétera, siempre y cuando le garantice los archivos cuando se restauren que pueden ser iguales. En este caso se debe tener en cuenta que algunos de los sistemas operativos en comandos producen que estos se llamen space fill. En este caso, lo cual significa que truncan los espacios vacíos en un archivo y en este caso se dañan en los data files. Bueno, en la generación de call backup, en continuación seguimos con los pasos a seguir. Verificar que no hayan usuarios conectados en la misma base de datos. Bajar la base de datos, copiar los archivos con extensiones DDF, directamente contra log init hora y .tsr.dmp. Esas son las direcciones directamente de las extensiones. Subir las bases de datos directamente sería. Bueno, vamos a abrir el CMD directamente para explicarle de la generación que estamos hablando, ¿verdad? En los respaldos en frío directamente para que puedan validarlo directamente con el ejemplo. ¿Sí? En un momentito presentamos lo que es el CMD. Bueno, listo. Una vez que tengamos abierto el CMD para abrir con nuestra base de datos, procedemos a realizar el respaldo en frío y luego el respaldo automático, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a respaldar es conectar con la base de datos directamente SQL plus /as dbl, perdón, sysdba y conectamos lo que es el proceso, ¿verdad? En el SQL seleccionamos lo que es asterisco from dba data subguión en lo que es fields punto y coma y nos da toda la información que tenemos. Ahí está lo que es el icono PC Oracle Database en XE. Copiamos, ¿verdad? Y nos dirigimos directamente al
el enlace. Si nos damos cuenta, ahí están los archivos que están colocados directamente en el system, conform, en el user. Todos están con las direcciones de dbf. Procedemos a mover, por ejemplo, a la carpeta export, perdón, a la carpeta directamente respaldo en frío. No se puede arrastrar lo que es la de este lado, no se va a poder arrastrar directamente. Entonces, ¿qué realizamos? Ahí podemos darle debajo a la base de datos, y en este caso entramos a lo que es Windows ejecutar, Windows R ejecutar, y colocamos o ejecutar service.msc. Aceptamos directamente, y en este caso se nos abre lo que es la ventana con todos los servicios locales, ¿verdad? Buscamos Oracle Service XE y Oracle System. Lo vamos a detener en un momento porque si se está demorando un poco. Vamos a desactivar la base de datos directamente para poder hacer un respaldo en frío y directamente borrarlo y no se pase ninguna información. Entonces esperamos un minuto. Entonces esperamos un minuto hasta que se haga el respaldo. Estos son los control DBF, todos son los DBF, el temp, user, son los usuarios directamente. Ya, listo. Ya se detuvo, buscamos el otro. Oracle ya, XNT, y también lo vamos a detener directamente. Ese se demora, no se demora mucho. Ya, una vez que está detenido, seleccionamos las dos carpetas y ahí podemos arrastrarla sin ningún tipo de inconveniente. Directamente en este caso, para poder arrastrarlo, lo detenemos directamente. Bueno, ahí podemos salir en exit, ¿verdad? Y sale el error directamente. Y ahí lo vamos a conectar directamente a la base. Sale error que no existe en este caso porque está deshabilitada la base de datos. Una vez hecho el respaldo en frío, lo volvemos a activar, ¿verdad? El XE también lo volvemos a activar. No creo que demore mucho, pero igual, como la activación es más rápida, entonces puede que demore solo un poco. Ya está. Otra vez habilitado. Bueno, en este caso ponemos exit. Bueno, salimos y nos vamos a lo que es el respaldo de la base. Y listo. Conectados. Y normalmente aquí como está, nos sale todo como es correctamente. Bueno, aquí al momento de ejecutar los comandos directamente
En este caso, esas son las rutas de todos los archivos, ¿verdad? En este caso, directamente procedemos a realizar lo que es el as el China, después select status, el nombre del block file, ¿verdad? El nombre de como estamos como miembro, y son Oracle Labs directamente, que se está recovery area, directamente es la carpeta que está a continuación. En este caso podemos ver que está en la OMF1 y OMF2, y esa es la información que nos está brindando. En este caso está en select builds from parameter name es file. Una vez validado, y nos va a mostrar en la carpeta Oracle de dbs.org, y lo vamos a buscar en la carpeta directamente, ¿verdad? En el disco local C, como le indiqué, x app or app Oracle Products 11.2 y server dbs. Entonces, para que app Oracle Products 11.2.0 server dbs, y está el spy.exe.hora, el que se ha creado con el Spitfire. El documento que estamos realizando es para que podamos entender todo y que no haya ningún tipo de inconveniente. Y bueno, está en el disco local C en frío rutas.sql. Ya se creó como frío data file, porque ya no se pudo crear como rutas.sql. Frío, el momento de que se ejecuta, se va a ejecutar en así mismo, ya crea lo que es la data, ¿verdad? Y ahí salimos, y es la captura directamente de lo que se va a conectar. Una vez conectado, se va a ejecutar lo que es el servidor del SQL y de las rutas de los archivos. En este caso, en el DBA database, dice de 01 system 01, y así mismo host copy para todo, y directamente sería la data file. Bueno, en este caso concedemos al seguir continuando con la lectura del texto. Vamos a leer lo que es un hot backup. En este caso es caliente. En frío teníamos que darle de baja a lo que es la base de datos, ¿verdad? En este caso podemos realizar las copias de seguridad en línea o en caliente directamente. Son copias de archivos físicos en las bases, y se puede realizar a pesar que la base de datos esté abierta. Se puede realizar este tipo de copia de seguridad, que debe estar activo en modo de archive log, para realizar copias que se efectúen correctamente directamente en el archivo. Con la siguiente sería el Oracle describe en los archivos de registro, en esta construcción, en esta reconstrucción de manera cíclica, ¿verdad? Tras llenar los primeros archivos, que comienzan a llenarse en segundos hasta llenar totalmente lo que está escribiendo el tercero. Una vez que se haya llenado los últimos archivos, en este caso el registro de la construcción en línea, se inicia el proceso en segundo plano, que sería el LGWR, el log write. En este caso, ¿para qué? Para que se sobrescriba los contenidos del primer archivo, y así continuar con el proceso. Cuando una vez que se haya ejecutado lo que es el hot backup, en este caso se ejecuta en el modo archived log. En este caso el proceso puede ser en segundo plano, como arch, que hace una copia creada en archivos de registro en una reconstrucción antes que se sobrescriban sus contenidos. Estos archivos se escriben generalmente en un disco, en una ruta aparte, ya que en este caso bueno, en los pasos sería que antes de iniciar el modo se recomienda realizar el backup por si ocurre algún tipo de algún problema en la configuración del archivo, que sería init site.hora. No se van a olvidar de poner lo que es la dirección, para que no tengan ningún tipo de inconveniente con la dirección. En 8i o en 9i
en Spyfile, en spfile seed.ora. Los parámetros de modificar serían log archived -des -1, lo de la localización directamente y la unidad del disco en que esté el backup. El archive, como lo indicamos en la parte de arriba, y el desert y arch. En log archive dest state 1 enable. Y para confirmar lo que es el archivo que esté en la base, directamente lo ponemos con true. Una vez relacionado a esto, va a dar una alerta de seguridad. En este caso va a dar un valor, bueno, el parámetro daría un valor que se denomina como scope igual bot spill spyfile. En este caso, en bot se realiza por defecto. En caso de spy necesita reiniciarse de la base. Bueno, más pasos para el host backup. Luego de una vez que se ejecuta los siguientes comandos con la base de datos debajo del shutdown. En este caso, startup mount es para subir una instancia, pero no abre la base de datos, solo sube. En este caso tenemos el alter base database, perdón, en archive log, que coloca la base de datos en modo de archive log, como les indiqué en la diapositiva anterior. La opcional, el archive log start, que activa lo que es el archivo. Esto es muy importante para que puedan hacer la optimización y directamente el export de los archivos que una vez que deseamos exportar, ¿verdad? En el alter base open, que abre todas las bases, abre la base de datos y deja disponible, y se la deja aún así disponible. En este caso, para cambiar la base de datos, la base de nuevo, el modo es no archive log. En este caso, da igual la forma de base de datos que debe estar montada y ejecutada. Alter database, y se lo puede, o sea, se lo conocería directamente, se lo puede configurar con no archived log y alter base open. Bueno, en este caso, la creación de una base de datos nueva. Bueno, en este caso, vamos a hablarles sobre lo que es la creación de una nueva base de datos, ¿verdad? Manejando y organizando una base de datos, en este caso una base de datos puede ser creada automáticamente como por parte de la instalación de un servidor Oracle 9i. En este caso puede ser también creada después de la instalación. Requisito, requisitos para la creación sería: para crear una nueva base de datos se debe tener lo siguiente: se requieren privilegios del system DBA para crear una base de datos, suficiente memoria para iniciar instancias antes de que se cree una base de datos, y cerciorarse de que la memoria del SGA, el ejecutarse el Oracle, los procesos sean suficientes para que en este caso no haya ningún tipo de inconvenientes al momento de crear la nueva base de datos. Suficiente espacio en el disco, o sea, bueno, eso le recomendaría las comparticiones que desean directamente y que la hagan en un disco en menos copado, para que no tenga ningún tipo de inconveniente al momento de calcular el espacio del disco, y que lo creen necesario para la base de datos que se incluyan en el sistema, ¿verdad? En este caso sería redoc log file, control file y data file. La creación de base de datos: una base de datos puede ser creada usando Oracle Database Configuration Assistant y el comando de create base, create database, ¿verdad? Bueno, el asistente de la configuración de la base de datos permite crear una base de datos, configurar las opciones de la base de datos, borrar a una base de datos. Bueno, en este caso manejar
las temporales serían crear una base de datos de plantillas usando configuraciones predefinidas, crear un nuevo template, ¿verdad? Para que en esta base de datos sean, sean comandos existentes directamente. Y también se puede borrar las plantillas. En este caso, espero que les haya gustado mi video. Si les gustó, denle un like. Y si algo no me comprendieron, pueden darle pausa y verlo detalladamente, ¿verdad? En este caso, espero que les haya gustado mi video. Que tengan un excelente día.